Cuando a una persona llamada Leo se le acusa falsamente de mentiroso, su reacción puede depender de varios factores, como su personalidad, su experiencia previa en situaciones similares, y la gravedad de la acusación. A continuación, se detalla cómo podría actuar una persona en esa situación. En primer lugar, si Leo es una persona que valora mucho su integridad y reputación, lo más probable es que experimente una mezcla de emociones, entre ellas indignación, frustración y posiblemente una sensación de injusticia. La mentira es un acto moralmente censurable para muchas personas, y ser acusado de ello sin razón puede causar una profunda herida emocional. Leo podría sentirse atacado en un aspecto central de su identidad, especialmente si considera la honestidad como uno de sus valores fundamentales. Esta acusación toca un punto sensible, pues implica que su palabra y su carácter están siendo puestos en duda. En medio de esa confusión emocional, Leo podría reaccionar de varias maneras. Una reacción común ante una acusación injusta es la defensa inmediata. Es posible que intente aclarar los hechos, explicando con lógica y detalles precisos las circunstancias que llevaron a la malinterpretación o a la acusación falsa. Dependiendo de su naturaleza, Leo podría mantenerse calmado y sereno, tratando de razonar con la persona que lo acusa, o bien, podría mostrar una reacción más vehemente, elevando el tono de voz para enfatizar su inocencia y desmentir la falsedad. Si Leo es una persona con alta inteligencia emocional, es probable que su primera respuesta sea intentar entender el motivo detrás de la acusación. En lugar de responder con furia o indignación, podría optar por indagar más a fondo, preguntando a la persona que lo acusa por qué cree que ha mentido o qué prueba tiene de ello. Este enfoque no solo busca desarmar la situación, sino que también pretende entender si existe alguna malinterpretación o malentendido que pueda aclararse. Leo, en este caso, no solo defendería su verdad, sino que trataría de resolver el conflicto de una manera constructiva y pacífica, buscando restaurar la confianza que pudiera haberse perdido. En un contexto diferente, si Leo es una persona más emocional o reactiva, la respuesta podría ser más impulsiva. Es posible que, ante la sorpresa y el enojo que le genere la acusación, se muestre ofendido, respondiendo con agresividad verbal o incluso retirándose de la situación si siente que no tiene nada que demostrar. Puede que considere que la sola insinuación de que es un mentiroso es tan absurda que no merece una defensa elaborada, lo que lo llevaría a cortar el diálogo abruptamente. Este tipo de reacción podría derivar en una ruptura temporal o definitiva en la relación con la persona que lo acusa, dependiendo de qué tan importantes sean la confianza y el respeto mutuo en esa relación. Un factor determinante en la respuesta de Leo podría ser su nivel de seguridad personal. Si Leo es una persona segura de sí misma, que confía en su propio valor y en la honestidad de sus acciones, es probable que no se vea afectado por la acusación en un nivel profundo. Tal vez reconozca que, aunque la situación es injusta, la acusación no cambia quién es él ni cómo lo ven las personas que realmente lo conocen. En este caso, Leo podría adoptar una postura más pragmática y centrarse en aclarar la situación sin dejarse llevar por las emociones negativas. Podría responder con calma y racionalidad, sin perder la compostura, ya que sabe que la verdad saldrá a la luz eventualmente. Si es necesario, podría presentar pruebas o testimonios que refuten la acusación, pero sin perder su ecuanimidad en el proceso. Por otro lado, si Leo es una persona insegura o con baja autoestima, la acusación de mentiroso podría afectarlo de manera mucho más profunda. Este tipo de acusación puede reforzar miedos internos o creencias negativas sobre sí mismo, llevándolo a cuestionar su propio valor. En este escenario, es posible que Leo reaccione de manera defensiva, no tanto para defenderse de la acusación en sí, sino para protegerse del dolor que la acusación le causa. Podría ser más propenso a sentirse herido, retraerse o evitar el conflicto, incluso si sabe que la acusación es infundada. En este contexto, la acusación podría generar un fuerte impacto emocional, llevándolo a sobreanalizar sus interacciones pasadas y a cuestionar la percepción que los demás tienen de él. La naturaleza de la relación entre Leo y la persona que lo acusa también juega un papel crucial. Si la acusación proviene de alguien cercano, como un amigo íntimo, un familiar o una pareja, la situación podría ser mucho más dolorosa. La confianza en este tipo de relaciones es fundamental, y una acusación de mentira puede sentirse como una traición. En este caso, Leo podría sentirse devastado emocionalmente, ya que la acusación no solo cuestiona su honestidad, sino que también amenaza la estabilidad de la relación. En una situación así, Leo podría intentar salvar la relación aclarando la verdad, pero también podría verse tentado a distanciarse emocionalmente, sintiendo que la acusación ha creado una grieta irreparable.
En cambio, si la acusación viene de alguien con quien Leo no tiene una relación cercana, su respuesta podría ser más desapegada. Podría ver la situación como un malentendido pasajero o como un ataque que no vale la pena abordar de manera exhaustiva. En este caso, Leo podría optar por no darle demasiada importancia, limitándose a desmentir la acusación de manera breve y concisa, sin invertir demasiado tiempo o energía en tratar de cambiar la opinión de la otra persona. En resumen, la manera en que Leo reacciona ante una acusación falsa de mentir varía enormemente según su personalidad, su seguridad en sí mismo, su relación con el acusador y el contexto de la acusación. Las emociones iniciales, como la indignación o la frustración, son comunes, pero las acciones que tome pueden ir desde una defensa racional y calmada hasta una respuesta más emocional o impulsiva. Cuando Leo es acusado falsamente de mentiroso, pueden entrar en juego otros aspectos más profundos que no solo están relacionados con su reacción inmediata, sino también con cómo esta acusación afecta su visión del mundo, sus relaciones interpersonales y su bienestar emocional a largo plazo. Estos aspectos adicionales exploran dimensiones menos evidentes de la situación, como las dinámicas de poder, el efecto en su autoestima, la forma en que maneja la confianza en los demás y cómo la experiencia puede moldear su comportamiento futuro. Un aspecto importante es cómo la acusación puede influir en la forma en que Leo percibe la confianza y la traición. Las acusaciones de este tipo suelen sembrar dudas no solo sobre la persona que acusa, sino sobre la fiabilidad de los demás en general. Leo podría comenzar a preguntarse si otras personas en su entorno también dudan de su integridad, aunque no lo expresen abiertamente. Esta situación podría llevarlo a sentirse más cauteloso o retraído en sus interacciones, especialmente si la acusación proviene de alguien de su entorno cercano o de una figura de autoridad. El simple hecho de que alguien pueda pensar que es capaz de mentir podría alterar su forma de relacionarse con los demás, minando la confianza y generando inseguridades que antes no tenía. Además, una acusación falsa de este tipo puede hacer que Leo cuestione el carácter de quien lo acusa. Dependiendo de su interpretación de la situación, podría empezar a pensar que hay malas intenciones detrás de la acusación, lo que lo llevaría a replantearse su relación con esa persona. Tal vez Leo se pregunte si la acusación fue una estrategia manipulativa, un intento de desacreditarlo o una expresión de celos o resentimiento. Este aspecto más psicológico y social toca temas de poder y control en las relaciones interpersonales. Si Leo percibe que el acusador tiene una agenda oculta o un deseo de humillarlo, su respuesta podría ser más estratégica, tratando no solo de defender su verdad, sino de protegerse de futuras agresiones o manipulación. La acusación falsa también podría tener un impacto significativo en el estado emocional y mental de Leo. La experiencia de ser falsamente acusado puede desencadenar estrés, ansiedad o incluso sentimientos de aislamiento. Leo podría empezar a rumiar sobre el evento, reviviendo una y otra vez la acusación en su mente, preguntándose por qué alguien podría pensar que es un mentiroso. Este tipo de pensamiento repetitivo puede afectar su salud mental, especialmente si no encuentra una forma efectiva de resolver el conflicto o si no recibe el apoyo emocional necesario de su entorno. En algunos casos, una acusación falsa puede contribuir al desarrollo de comportamientos evitativos, donde Leo prefiera mantenerse al margen de situaciones conflictivas por miedo a ser malinterpretado nuevamente. El miedo a ser juzgado puede limitar su capacidad para expresarse con libertad en el futuro, y lo que comenzó como un incidente aislado podría tener repercusiones más duraderas en su vida personal y social. Otro aspecto relevante es la imagen pública y cómo la reputación de Leo puede verse afectada. Aunque él esté seguro de su inocencia, una acusación de mentir puede tener efectos perjudiciales en la forma en que otros lo perciben, especialmente si la acusación se hace en un entorno público o en un círculo social o profesional. En estos casos, Leo no solo enfrenta el desafío de desmentir la acusación ante la persona que lo acusa directamente, sino que también puede sentirse presionado a limpiar su imagen frente a terceros que han presenciado el evento o han escuchado rumores. Esta preocupación por la reputación puede llevar a Leo a tomar medidas adicionales, como buscar aliados que apoyen su versión de los hechos, o incluso podría tratar de confrontar públicamente al acusador para demostrar su honestidad. El deseo de preservar su buen nombre puede ser un factor motivador importante en la forma en que maneje la situación, ya que sabe que las percepciones de los demás pueden tener un impacto duradero, especialmente en contextos sociales o laborales. Un tema clave que también puede influir en la respuesta de Leo es su sentido de justicia. Si Leo es una persona con un fuerte apego a los valores de justicia e igualdad, es posible que no se limite a defenderse únicamente por su propio beneficio, sino que vea la situación como una cuestión de principios.
En este caso, su objetivo no será solo limpiar su nombre, sino también corregir una injusticia más amplia. La mentira, desde su perspectiva, es un acto que socava la confianza y los valores fundamentales que sostienen las relaciones humanas, por lo que ser falsamente acusado podría inspirarle un sentido de misión para asegurarse de que no solo él, sino también otros, comprendan el daño que se hace al acusar sin pruebas. Leo podría sentirse obligado a tomar una postura firme no solo en defensa propia, sino también para educar a quienes lo rodean sobre los peligros de hacer acusaciones infundadas. Otro aspecto que puede influir en su respuesta es su capacidad de autocontrol y madurez emocional. Algunas personas, cuando son acusadas injustamente, reaccionan de manera impulsiva y emocional, mientras que otras, que han trabajado en desarrollar su inteligencia emocional, pueden manejar la situación con mayor calma y desapego. Si Leo ha aprendido a manejar sus emociones de manera efectiva, es probable que utilice técnicas como la respiración profunda, la reflexión interna o incluso el humor para desactivar la situación y evitar que escale. La capacidad de regular sus emociones es clave en este tipo de situaciones, ya que una reacción exagerada podría jugar en su contra y dar la impresión de que está a la defensiva o que tiene algo que ocultar. Un Leo más maduro emocionalmente optará por manejar la acusación de manera mesurada, evaluando cuidadosamente sus palabras y acciones para minimizar el impacto negativo de la situación. Además, la respuesta de Leo a la acusación falsa también podría depender de su visión del perdón. Si es una persona que valora la reconciliación y cree en la capacidad de las personas para cambiar, es posible que, tras superar la conmoción inicial, busque una resolución pacífica con la persona que lo acusó. Tal vez decida perdonar y seguir adelante, siempre y cuando sienta que el acusador ha mostrado arrepentimiento o ha reconocido su error. En este sentido, el perdón no es una señal de debilidad, sino un acto de fortaleza, ya que demuestra que Leo es capaz de no guardar rencor y de priorizar la paz sobre el conflicto. Por último, una experiencia de este tipo podría cambiar la forma en que Leo aborda la verdad en el futuro. Tal vez se vuelva más cuidadoso con las palabras que utiliza, consciente de que una malinterpretación o un error de comunicación puede tener consecuencias graves. Esta experiencia puede enseñarle la importancia de ser claro, preciso y directo en sus interacciones, para evitar malentendidos. También podría volverse más empático hacia otras personas que atraviesan situaciones similares, desarrollando una mayor sensibilidad hacia los riesgos de juzgar a los demás sin conocer toda la verdad. Cuando se acusa falsamente a Leo de ser un mentiroso, otro aspecto que no se ha mencionado es el impacto que la acusación puede tener en su sentido de identidad. Ser acusado de mentir puede representar una amenaza directa a cómo se percibe a sí mismo y cómo cree que los demás lo ven. Este desafío a su identidad puede ser un factor clave en la forma en que Leo lidia con la situación, porque pone en tela de juicio aspectos fundamentales de su carácter. Si él siempre ha valorado la honestidad y se ve a sí mismo como una persona íntegra, el hecho de que alguien cuestione esa faceta de su personalidad podría sacudir profundamente su autoconcepto. Leo podría experimentar una especie de crisis de identidad, donde se ve obligado a confrontar las discrepancias entre cómo se percibe y cómo los demás lo ven, algo que puede generar un conflicto interno significativo. Además, este tipo de acusación puede llevar a Leo a reflexionar sobre el papel de la verdad en la sociedad. La mentira es un acto que, en términos sociales, se ve como una ruptura del contrato social. Cuando una persona miente, se rompe la confianza, y la confianza es esencial para el funcionamiento de cualquier grupo, comunidad o relación. Ser acusado de romper esa confianza puede hacer que Leo se cuestione no solo sobre la dinámica de su relación con el acusador, sino también sobre el estado de la verdad y la deshonestidad en la sociedad en general. Podría empezar a preguntarse cuántas veces ha sido engañado sin saberlo, o cuántas veces ha sido testigo de la mentira de otros y no lo ha reconocido. Este cuestionamiento filosófico podría llevar a Leo a adoptar una postura más crítica o escéptica hacia los demás, haciendo que sea más cauto y reservado en sus interacciones futuras. Otro aspecto importante es la posibilidad de un efecto acumulativo. Si esta no es la primera vez que Leo es acusado injustamente de algo, la experiencia podría tener un efecto mucho más profundo y dañino en él. Cada nueva acusación falsa puede sentirse como una herida abierta, acumulando resentimientos, frustraciones y un sentimiento de injusticia. Leo podría comenzar a sentir que el mundo es inherentemente injusto o que la gente, en general, es incapaz de juzgar con precisión o de actuar con buena fe. En este sentido, la experiencia de ser acusado falsamente puede erosionar poco a poco su confianza en la justicia y en la honestidad de los demás. Este efecto acumulativo puede llevar a una desilusión más profunda, e incluso a un cierto grado de cinismo o desapego emocional en futuras interacciones sociales.
Leo podría comenzar a esperar lo peor de los demás, proyectando la creencia de que, en algún momento, todos pueden traicionar la confianza. Un aspecto más sutil es el impacto que la acusación puede tener en las dinámicas de poder y control. Ser acusado falsamente pone a Leo en una posición vulnerable, donde la otra persona, el acusador, tiene el control de la narrativa y la posibilidad de influir en la percepción de terceros. Si la acusación se hace frente a otras personas, Leo puede sentir que está en desventaja, luchando no solo contra una falsedad, sino también contra la influencia de la opinión pública. El poder de la narrativa es fuerte, y Leo podría darse cuenta de que, aunque tenga la verdad de su lado, el simple hecho de que se le haya señalado como mentiroso puede tener un efecto negativo en cómo otros lo perciben. En este sentido, Leo no solo enfrenta una batalla por limpiar su nombre, sino también una lucha por recuperar el control de la narrativa. La forma en que maneje esta situación puede depender de su capacidad para influir en la percepción de los demás y restablecer su credibilidad. Otra dimensión importante a considerar es cómo esta situación podría afectar la capacidad de Leo para perdonar y reconciliarse. En situaciones donde la acusación proviene de una persona cercana, el proceso de reconciliación puede ser complejo. Leo podría luchar entre el deseo de restaurar la relación y el dolor de haber sido traicionado o malinterpretado. El perdón no siempre es fácil, y depende de la disposición del acusador a reconocer su error y ofrecer disculpas sinceras. Si Leo siente que no ha recibido una disculpa adecuada o que el acusador no ha mostrado ningún remordimiento, podría ser más difícil para él superar el incidente. A largo plazo, esto podría llevar a una ruptura en la relación, no solo por la acusación en sí, sino por la falta de una resolución emocional satisfactoria. En un contexto social más amplio, esta acusación podría tener un impacto en la forma en que Leo interactúa con otros grupos o comunidades. Si la acusación se hace en un ambiente laboral o en un grupo social, Leo podría sentir que su posición dentro de ese grupo está comprometida. Las acusaciones de mentira pueden minar la confianza que los demás tienen en él, incluso si la acusación es claramente falsa. En ambientes donde la reputación es clave, como el trabajo o ciertas comunidades sociales, el simple hecho de ser asociado con una acusación de deshonestidad puede tener consecuencias a largo plazo. Leo podría perder oportunidades, apoyo o influencia dentro del grupo, lo que podría llevarlo a replantearse su participación en ese entorno. Este tipo de situación puede hacer que Leo se sienta alienado o marginado, lo que puede tener un impacto significativo en su bienestar social y emocional. Un aspecto no mencionado anteriormente es cómo la acusación podría llevar a Leo a reevaluar sus propios límites en las relaciones. La acusación de mentira puede ser vista como una transgresión emocional, donde el acusador cruza una línea que Leo considera inaceptable. Esto puede llevarlo a replantearse hasta qué punto está dispuesto a tolerar ciertas conductas de las personas en su vida. A partir de esta experiencia, Leo podría decidir establecer límites más firmes en sus relaciones, asegurándose de que los demás respeten su integridad y no lo acusen injustamente en el futuro. Esta experiencia puede empoderarlo para defenderse de manera más proactiva cuando sienta que su carácter está siendo atacado o cuestionado sin razón. Finalmente, un aspecto psicológico profundo que no se ha explorado es cómo esta acusación falsa podría afectar la autoconfianza de Leo en términos de su habilidad para comunicarse de manera efectiva. Si la acusación se debe a un malentendido o a una interpretación errónea de sus palabras o acciones, Leo podría empezar a dudar de su capacidad para expresarse claramente. Este tipo de duda puede llevar a una mayor autocrítica y una tendencia a sobreanalizar sus interacciones futuras, intentando prevenir nuevos malentendidos. Este tipo de autoevaluación puede ser desgastante, y en casos extremos, puede llevar a un comportamiento de evitación, donde Leo prefiera no hablar o actuar en ciertas situaciones para evitar el riesgo de ser malinterpretado nuevamente. Esta inseguridad sobre su capacidad de comunicación puede influir en su manera de participar en conversaciones y en su disposición a involucrarse en conflictos o discusiones, lo que a largo plazo podría afectar su desarrollo personal y social. En suma, la acusación falsa de ser mentiroso puede generar efectos profundos y duraderos en la vida de Leo, no solo en términos de su respuesta inmediata, sino en cómo cambia su visión del mundo, sus relaciones y su propio sentido de identidad. Los aspectos más sutiles de esta experiencia pueden tocar áreas de autoconfianza, comunicación, poder, confianza y perdón, influyendo de manera significativa en su bienestar emocional y en la forma en que se relaciona con los demás en el futuro. Un aspecto importante que no se ha mencionado previamente es el impacto que la acusación falsa puede tener en la autoimagen moral de Leo, es decir, la percepción que tiene sobre su propio valor moral y ético.
Las personas tienden a construir una narrativa interna sobre quiénes son y qué principios guían sus acciones. Cuando Leo es acusado injustamente de mentir, esa narrativa personal puede verse perturbada. Incluso si sabe que es inocente, la simple idea de ser considerado capaz de mentir puede generar una introspección incómoda, llevándolo a preguntarse si en algún momento, de forma no intencionada, ha dado motivos para que alguien dude de su integridad. Aunque racionalmente pueda rechazar la acusación, a nivel emocional, puede sentir una erosión de su autoestima moral. Esta reflexión puede ser dolorosa, ya que pone en duda uno de los pilares fundamentales de la identidad personal, el ser percibido como una persona honesta. Otro aspecto que no se ha explorado es cómo la acusación falsa puede afectar el sentido de pertenencia de Leo a un grupo o comunidad. Si la acusación ocurre en un contexto social en el que la honestidad es valorada, como en el trabajo, entre amigos cercanos o en la familia, Leo podría sentirse expulsado de la comunidad o al menos percibir que su lugar en ella está en riesgo. Las personas necesitan sentir que forman parte de grupos en los que se les respeta y confía. Ser acusado de mentir puede romper esa confianza y, en consecuencia, hacer que Leo sienta que ya no pertenece plenamente a ese círculo. Este sentimiento de exclusión, real o percibido, puede tener efectos profundos en su bienestar emocional, llevando a un distanciamiento progresivo de las personas que lo rodean. En algunos casos, este tipo de situaciones puede generar un ciclo de aislamiento social, donde Leo, al sentir que no es bienvenido o comprendido, decide retirarse o evitar interacciones para no exponerse nuevamente al juicio social. Otro aspecto clave es la posible internalización de la acusación. Aunque Leo sepa que la acusación es falsa, puede empezar a cuestionarse a sí mismo de manera más general, evaluando si hay otras áreas de su vida donde no ha sido completamente honesto o transparente. Esta reflexión puede volverse una autocrítica desmedida, donde Leo comienza a magnificar pequeñas omisiones o errores que haya cometido en el pasado, asociándolos injustamente con la mentira. Esta internalización podría llevar a una disonancia cognitiva, un estado en el que se siente emocionalmente incómodo porque sus valores morales, como la honestidad, parecen estar en conflicto con sus acciones, aunque ese conflicto sea más percibido que real. En estos casos, Leo puede verse atrapado en un proceso de autoverificación, en el cual trata de validar continuamente su integridad ante sí mismo y los demás, buscando reconfirmar su valía moral. Un aspecto que también debe considerarse es cómo esta situación podría influir en la capacidad de Leo para confiar en sus propias percepciones y en la verdad. Ser acusado injustamente de mentir puede hacer que Leo cuestione su capacidad de interpretar la realidad y las intenciones de los demás de manera precisa. Si alguien lo acusa falsamente, puede preguntarse si ha malinterpretado las señales sociales, si no ha sido lo suficientemente claro o si no comprende completamente el contexto de la acusación. Esta duda sobre la propia capacidad para captar la realidad puede afectar su confianza en sus juicios futuros, haciéndolo más inseguro en la toma de decisiones y más propenso a cuestionar su comprensión de los eventos. A largo plazo, esta inseguridad puede manifestarse en un mayor grado de ansiedad social o incluso en un retraimiento progresivo, en el que Leo prefiera evitar situaciones en las que su honestidad o integridad puedan ser cuestionadas. Otro elemento relevante que no se ha abordado es el posible cambio en la forma en que Leo gestiona las dinámicas de poder. Las acusaciones falsas pueden ser una herramienta utilizada por otras personas para ganar ventaja o control en una situación. Si Leo percibe que la acusación fue lanzada como una estrategia para manipularlo o desacreditarlo, esto puede cambiar la forma en que interactúa con las figuras de autoridad o con aquellas personas que ejercen algún tipo de control o influencia sobre él. Leo podría volverse más desconfiado, más consciente de las tácticas de manipulación que pueden usarse en su contra, y podría empezar a actuar de manera más defensiva o cautelosa en situaciones futuras. Esta mayor vigilancia puede erosionar su capacidad para relajarse y confiar plenamente en las personas que lo rodean, afectando su habilidad para formar vínculos profundos y auténticos. En consecuencia, podría establecer barreras emocionales para protegerse de futuras acusaciones, lo que podría influir negativamente en sus relaciones interpersonales. Un aspecto más profundo que no se ha considerado es el impacto de la acusación en la concepción del perdón y la reconciliación que Leo podría tener. Si la persona que lo acusa nunca reconoce el error o no se retracta de la acusación, Leo podría enfrentarse al dilema de si puede o no perdonar a alguien que no ha mostrado arrepentimiento. En algunas personas, esto puede generar una sensación de impotencia y frustración, porque el acto de perdonar puede ser visto como una forma de liberarse del dolor, pero si no hay arrepentimiento, el perdón puede parecer inalcanzable.
Leo podría sentirse atrapado en un ciclo emocional de resentimiento, donde el hecho de que la otra persona no reconozca el error lo mantiene anclado en la situación, impidiéndole avanzar. Esta incapacidad para resolver la situación internamente podría tener repercusiones en su capacidad de manejar conflictos futuros y podría endurecer su perspectiva sobre la reconciliación en general, llevándolo a ser menos propenso a otorgar el perdón en el futuro. Además, no se ha mencionado el impacto que esta acusación podría tener en su autodefinición respecto al concepto de justicia. Si Leo cree en la importancia de la justicia y el equilibrio, ser acusado falsamente de algo tan grave como mentir podría desencadenar en él una respuesta activa de búsqueda de justicia. Puede que sienta la necesidad de restaurar no solo su honor, sino también el orden moral. En este sentido, Leo podría emprender acciones específicas para defender su reputación, como hablar con otros para contar su versión de la historia, recopilar pruebas que refuten la acusación, o incluso emprender acciones legales si la situación lo amerita. Este enfoque hacia la justicia no solo tiene que ver con restaurar su imagen, sino también con equilibrar una balanza moral que, desde su perspectiva, ha sido alterada por la acusación injusta. Finalmente, un aspecto no explorado es cómo la experiencia de ser acusado falsamente podría cambiar la actitud de Leo hacia las futuras acusaciones, ya sea contra él o contra otros. A partir de esta experiencia, Leo podría volverse más cauteloso a la hora de emitir juicios sobre otras personas, consciente del daño que una acusación falsa puede causar. Esto podría hacer que se convierta en un defensor de la presunción de inocencia, priorizando la necesidad de pruebas antes de emitir juicios apresurados sobre la honestidad de los demás. En algunos casos, este cambio de actitud puede convertir a Leo en alguien que lucha activamente contra las injusticias y en una persona más empática hacia aquellos que son víctimas de falsas acusaciones. Un aspecto no mencionado hasta ahora es cómo la acusación falsa de mentir podría afectar la relación de Leo con la verdad misma. Después de una experiencia de este tipo, Leo podría desarrollar una relación más compleja con la verdad, ya que la acusación le obliga a reflexionar sobre las múltiples facetas de la honestidad y la percepción. La verdad no es siempre una cuestión binaria, a veces, las diferentes perspectivas pueden generar versiones contradictorias de la misma realidad. Esta reflexión podría llevar a Leo a una nueva comprensión de la subjetividad de la verdad y de cómo las personas pueden malinterpretar o reinterpretar la información según sus propias experiencias, emociones o prejuicios. Esto no significa que Leo comience a dudar de su propia honestidad, sino que podría adquirir una mayor conciencia sobre las múltiples formas en que las palabras y las acciones pueden ser percibidas. Otro aspecto es cómo esta acusación puede influir en la forma en que Leo maneja futuros conflictos. Si anteriormente Leo era una persona que evitaba los enfrentamientos o prefería resolver las situaciones de manera pacífica, este incidente podría hacer que reevalúe su estrategia frente a los conflictos. La experiencia de ser falsamente acusado puede enseñar a Leo que, a veces, evitar el conflicto o no enfrentarlo con la suficiente firmeza puede interpretarse como un signo de debilidad o culpabilidad. A partir de entonces, Leo podría adoptar una postura más asertiva o incluso más combativa frente a acusaciones o críticas, sintiendo la necesidad de protegerse de futuras injusticias. Esto podría marcar un cambio importante en su personalidad o estilo de interacción, haciéndolo más propenso a confrontar directamente los problemas en lugar de ignorarlos o suavizarlos. Un aspecto emocional clave que aún no se ha explorado es la sensación de traición que Leo podría experimentar, especialmente si la acusación proviene de una persona cercana o de confianza. Ser acusado de mentir por alguien a quien se consideraba un aliado o amigo puede ser devastador. La confianza es uno de los cimientos de las relaciones, y una acusación falsa puede hacer que Leo sienta que esa confianza ha sido rota de una manera casi irreparable. La traición no es solo el acto de la acusación en sí, sino la percepción de que alguien que debería haber conocido su carácter ha elegido dudar de él. Esto puede generar un profundo dolor emocional, similar al que se experimenta en situaciones de infidelidad o deslealtad, ya que ataca directamente la seguridad que uno tiene en sus relaciones cercanas. Otro efecto psicológico importante es cómo este tipo de acusación puede generar lo que algunos psicólogos llaman indefensión aprendida. La indefensión aprendida es un estado en el que la persona, después de enfrentar situaciones injustas repetidamente, comienza a creer que no tiene control sobre los eventos negativos que le ocurren. Si Leo ha sido acusado falsamente en varias ocasiones o si esta acusación le afecta profundamente, podría desarrollar una percepción de que no importa cuánto se esfuerce por ser honesto o claro, siempre habrá personas dispuestas a malinterpretarlo o a atacarlo injustamente. Esta sensación de impotencia puede ser muy debilitante y llevarlo a un estado de pasividad o resignación, donde no se sienta motivado a defenderse en situaciones futuras, creyendo que el esfuerzo es inútil.
A largo plazo, la indefensión aprendida puede afectar negativamente su autoestima y su capacidad de actuar con confianza en otros aspectos de su vida. En un sentido más pragmático, también está el aspecto de la credibilidad futura de Leo. Una acusación de mentir, aunque sea falsa, puede tener efectos duraderos en cómo otras personas lo perciben, especialmente si la acusación se hizo de manera pública o en un entorno donde su reputación es importante, como el trabajo o en una comunidad social. Las personas, a menudo, tienden a recordar más las acusaciones que las resoluciones, lo que significa que, incluso si Leo logra limpiar su nombre, la sombra de la duda podría permanecer en la mente de quienes presenciaron la situación. Esto podría hacer que Leo sienta la necesidad de ser extremadamente cuidadoso en sus futuras interacciones, hablando con más precaución y midiendo cada palabra para evitar nuevos malentendidos. Esta autocensura puede generar una gran carga emocional y mental, ya que Leo estaría constantemente preocupado por cómo se interpretan sus palabras y acciones, lo que podría dificultar su capacidad para relajarse y expresarse de manera auténtica. La experiencia de ser acusado falsamente también puede llevar a Leo a desarrollar una mayor conciencia sobre el poder de las palabras y cómo afectan las dinámicas sociales. Puede que se vuelva más consciente de cómo una acusación, incluso si es infundada, tiene el poder de cambiar percepciones y generar consecuencias. A partir de esta experiencia, Leo podría desarrollar una mayor sensibilidad hacia el uso del lenguaje y sus implicaciones, lo que podría llevarlo a ser más cuidadoso no solo con lo que dice, sino también con lo que otros dicen a su alrededor. Este tipo de conciencia podría impulsarlo a asumir un papel más activo en la defensa de la verdad y en la lucha contra las acusaciones injustas, no solo en su caso, sino también en los casos de otros que se encuentren en situaciones similares. Otro ángulo que no se ha discutido es el impacto en las relaciones profesionales. Si la acusación ocurre en un contexto laboral, podría tener efectos en la carrera de Leo. Las acusaciones de mentir en un ambiente profesional pueden ser devastadoras para la credibilidad de una persona. Incluso si Leo logra desmentir la acusación, el simple hecho de que se haya planteado puede llevar a una reevaluación de su fiabilidad por parte de colegas y superiores. Esto podría influir en decisiones relacionadas con promociones, asignación de responsabilidades o incluso la permanencia en el trabajo. Leo podría sentirse obligado a realizar un esfuerzo extra para restaurar su reputación profesional, lo que podría implicar una carga emocional y física adicional en su vida laboral. En algunos casos, este tipo de presión puede llevar a un desgaste o agotamiento emocional, conocido como burnout, ya que la necesidad constante de probar su honestidad puede ser agotadora. Por otro lado, la experiencia de ser falsamente acusado podría despertar en Leo un sentido renovado de justicia social. Al experimentar de primera mano la injusticia de ser malinterpretado y acusado sin razón, Leo podría desarrollar una mayor empatía hacia otras personas que pasan por situaciones similares. Esto podría impulsarlo a involucrarse en causas que promuevan la justicia, la verdad y la lucha contra la difamación. Leo podría sentir un deseo profundo de corregir los errores del sistema y crear un entorno más justo, donde las acusaciones no se realicen sin pruebas o sin una adecuada investigación. Este cambio de perspectiva podría hacer que Leo se convierta en un defensor activo de la justicia, utilizando su experiencia personal para motivar su participación en iniciativas legales, sociales o comunitarias que aboguen por la defensa de los derechos individuales y la integridad personal. Finalmente, es importante considerar el impacto a largo plazo que esta experiencia puede tener en la capacidad de Leo para confiar nuevamente en las personas. La confianza, una vez rota, es difícil de reconstruir, y la experiencia de ser acusado falsamente podría erosionar la disposición de Leo para confiar en los demás en el futuro. Este tipo de desconfianza podría afectar tanto sus relaciones personales como profesionales, creando una barrera emocional que le impida abrirse completamente o formar vínculos cercanos. La vulnerabilidad que implica confiar en los demás puede ser vista por Leo como un riesgo demasiado alto, especialmente si la acusación provino de alguien cercano. A largo plazo, esta falta de confianza podría generar un distanciamiento emocional, dificultando su capacidad para crear relaciones profundas y auténticas, lo que podría generar una sensación de soledad o aislamiento.